La noche caía sobre Guanajuato como un manto de terciopelo negro, salpicado de estrellas que brillaban como diamantes en el cielo. Las calles empedradas, testigos silenciosos de siglos de historia, resonaban con el eco de pasos apresurados. María Soledad Castillo, una joven de belleza cautivadora, con ojos color miel que reflejaban la luz tenue de los faroles y cabello negro como el ala de un cuervo, caminaba con el corazón latiendo desbocado en su pecho. El aire estaba cargado de una mezcla embriagadora de aromas, el dulce perfume de las flores de jacaranda que adornaban los balcones coloniales, el aroma tentador del pan recién horneado que escapaba de las panaderías cercanas, y un toque sutil de incienso que flotaba desde las iglesias cercanas. Cada inhalación era como un sorbo de la esencia misma de Guanajuato. María Soledad dobló una esquina, sus zapatillas haciendo un suave tap-tap contra las piedras. Su mente estaba llena de anticipación y amor, imaginando el rostro de Diego Montero, el hombre que había robado su corazón. Casi podía escuchar su voz grave susurrándole palabras de amor eterno, sentir el calor de sus brazos rodeándola. Pero el destino, ese titiritero cruel, tenía otros planes para esa noche. Al girar en un callejón estrecho, María Soledad se detuvo en seco. El tiempo pareció congelarse, el mundo a su alrededor se desvaneció, y todo su universo se redujo a una sola imagen, Diego, su Diego, en los brazos de otra mujer. Sus labios, esos mismos labios que le habían jurado amor eterno, ahora estaban presionados apasionadamente contra los de una desconocida. Diego. El nombre escapó de sus labios como un grito ahogado, una mezcla de incredulidad y dolor que pareció rasgar el aire de la noche. Diego se separó bruscamente de la otra mujer, sus ojos abriéndose de par en par al ver a María Soledad. La culpa y el miedo se reflejaron en su rostro, mezclándose en una expresión de pánico. María, yo puedo explicarlo, balbuceó, las palabras tropezando unas con otras en su prisa por salir. Pero para María Soledad, el mundo ya se estaba desmoronando. Cada promesa, cada sueño, cada momento de felicidad que habían compartido se hacía añicos como un espejo roto. Las lágrimas brotaron de sus ojos, rodando por sus mejillas como perlas de dolor. Me lo juraste, Diego, susurró, su voz quebrándose. Juraste que tu amor era solo para mí. Diego intentó acercarse, extendiendo una mano temblorosa hacia ella. Mi amor, por favor, escúchame, suplicó, pero sus palabras sonaban huecas, vacías de significado. María Soledad retrocedió, negando con la cabeza. Cada paso atrás era como un puñal en su corazón, alejándola del hombre que creía conocer, del futuro que había imaginado. Sin decir una palabra más, se dio la vuelta y echó a correr, sus pasos resonando en las calles vacías como el eco de su corazón roto. Mientras corría, el dolor en su pecho se transformaba en algo más oscuro, más peligroso. La ira comenzó a arder en su interior, una llama alimentada por la traición y el amor perdido. Sus labios se movían sin que ella fuera consciente, murmurando palabras en un idioma antiguo, palabras que su abuela le había enseñado hace mucho tiempo, advirtiéndole que nunca las usara. Que tu traición sea tu maldición, Diego Montero, susurró entre sollozos, las palabras saliendo de su boca como serpientes venenosas. Que tu sangre pague por el corazón que has destrozado. El viento se levantó de repente, aullando a través de las calles estrechas de Guanajuato. Los perros comenzaron a ladrar en la distancia, un coro de aullidos que parecía responder al dolor de María Soledad. Las velas en las ventanas de las casas parpadearon, como si una presencia invisible hubiera pasado junto a ellas, apagando momentáneamente su luz. María Soledad siguió corriendo, sin rumbo fijo, dejando que sus pies la llevaran lejos de la escena de su corazón roto. No se dio cuenta de que sus palabras habían desatado fuerzas más allá de su comprensión. La maldición del amante traicionado había sido lanzada, y su sombra se extendería sobre la familia Montero por generaciones. En la distancia, una figura encapuchada observaba la escena con interés. Don Joaquín, el brujo del pueblo, un hombre de edad indescifrable y ojos que parecían contener la sabiduría de siglos, sintió el cambio en el aire. El viento le trajo el susurro de la maldición, y un escalofrío recorrió su espalda. «¡Ay, niña!», murmuró para sí mismo, su voz ronca mezclándose con el viento.
no sabes lo que has hecho. Don Joaquín sabía que esta noche marcaría el comienzo de algo oscuro y peligroso. La maldición de un corazón roto era poderosa, capaz de atravesar el tiempo y afectar a generaciones futuras. Podía sentir cómo las fuerzas sobrenaturales se agitaban, respondiendo al llamado del dolor y la traición. Mientras María Soledad desaparecía en la noche, sus sollozos mezclándose con el viento, don Joaquín se dio la vuelta, su capa ondeando detrás de él. Tenía mucho que hacer, preparativos que realizar. Porque sabía que algún día, quizás dentro de muchos años, alguien tendría que enfrentar las consecuencias de esta noche. La luna se ocultó detrás de una nube, sumiendo a Guanajuato en una oscuridad más profunda. En las calles, la vida continuaba, ajena al drama que acababa de desarrollarse. Pero en el aire, en las sombras, en los susurros del viento, algo había cambiado. Una maldición había nacido, y su eco resonaría a través del tiempo, esperando el momento de cobrar su precio. El sol de la tarde bañaba de oro las fachadas coloniales de Guanajuato, pero en la casa Montero, las sombras parecían más densas, como si el pasado se negara a soltar su agarre. Elena Montero, una joven de 25 años con el cabello castaño recogido en una coleta descuidada y ojos verdes que brillaban con una mezcla de curiosidad y determinación, se encontraba en el ático polvoriento de la casa familiar. El ático era un laberinto de recuerdos olvidados, baúles antiguos, muebles cubiertos con sábanas amarillentas, y cajas llenas de fotografías descoloridas. El aire estaba cargado de polvo y el aroma a madera vieja, creando una atmósfera que parecía suspendida en el tiempo. Elena se movía entre estos tesoros del pasado con cuidado, sus pasos haciendo crujir las tablas del suelo. Mientras hurgaba entre cajas viejas, sus dedos rozaron un pequeño cofre de madera labrada. Intrigada, lo sacó de su escondite, notando los intrincados diseños que decoraban su superficie. Con un suave clic, el cofre se abrió, revelando un manojo de cartas amarillentas atadas con una cinta descolorida. «¿Qué tenemos aquí?», murmuró Elena, desatando el nudo con cuidado. El papel crujió bajo sus dedos, frágil como las alas de una mariposa. La primera carta, escrita con una caligrafía elegante pero temblorosa, capturó inmediatamente su atención. «Mi querido Diego, sé que es tarde para el perdón, pero debo intentarlo. La maldición que lancé aquella noche ha perseguido a nuestra familia durante décadas. Cada generación ha sufrido tragedias inexplicables, y temo que continuará hasta que sea rota. Con amor eterno y remordimiento, María Soledad». Elena frunció el ceño, confundida. «¿Maldición? ¿De qué está hablando?». Sus ojos recorrieron las líneas una y otra vez, tratando de descifrar el misterio que contenían. En ese momento, un ruido seco la sobresaltó. Elena se giró rápidamente, su corazón latiendo con fuerza. En la entrada del ático estaba su abuela, Consuelo, una mujer de cabello plateado y ojos que parecían contener el peso de muchos secretos. El rostro de la anciana estaba pálido, sus ojos fijos en la carta en manos de Elena. «Abuela, ¿qué es esto?», preguntó Elena, mostrando la carta. «¿Quiénes son Diego y María Soledad?». Consuelo suspiró pesadamente, sus hombros cayendo como si llevaran el peso del mundo. «Ay, mi niña», dijo con voz cansada, «es hora de que conozcas la verdadera historia de nuestra familia». La anciana se acercó lentamente, sus pasos resonando en el piso de madera. Tomó asiento en un viejo baúl e hizo un gesto a Elena para que se acercara. Elena se sentó a los pies de su abuela, como lo hacía cuando era niña y escuchaba sus cuentos. «Diego era tu bisabuelo», comenzó Consuelo, su voz apenas un susurro. «Y María Soledad, ella era el amor de su vida, hasta que él la traicionó». Elena escuchaba, fascinada y horrorizada a partes iguales, mientras su abuela desenredaba la historia de amor, traición y una maldición que había atormentado a la familia Montero durante generaciones. «Hace muchos años», continuó Consuelo, «Diego y María Soledad estaban perdidamente enamorados. Se juraron amor eterno bajo las estrellas de Guanajuato. Pero Diego era un hombre débil. Cayó en la tentación y traicionó a María Soledad con otra mujer». Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda. La historia parecía cobrar vida a su alrededor,
las sombras del ático danzando con los recuerdos del pasado. María Soledad los descubrió, prosiguió Consuelo, su voz cargada de tristeza. En su dolor y rabia, lanzó una maldición sobre Diego y todos sus descendientes. Desde entonces, nuestra familia ha sido perseguida por la desgracia. Amores frustrados, accidentes inexplicables, muertes prematuras. Todo parte de la maldición del amante traicionado. Elena negó con la cabeza, incrédula. Pero abuela, ¿cómo es posible? Las maldiciones no existen. Consuelo miró a su nieta con ojos tristes pero firmes. Hay más cosas entre el cielo y la tierra de las que tú te imaginas, mi niña. Y algunas de ellas. Hizo una pausa, mirando alrededor como si temiera ser escuchada, algunas de ellas tienen hambre de venganza. El silencio cayó sobre el ático, pesado y opresivo. Elena sentía como si el aire se hubiera vuelto más denso, cargado con el peso de secretos largamente guardados. ¿Y qué podemos hacer?, preguntó Elena, su voz apenas un susurro. Consuelo tomó las manos de su nieta entre las suyas. Estaban frías y arrugadas, pero Elena podía sentir la fuerza que aún residía en ellas. Eso, mi querida Elena, depende de ti ahora. La maldición solo puede ser rota por alguien de sangre Montero, alguien como tú. En ese momento, un viento helado sopló a través del ático, apagando la única vela encendida y sumiendo la habitación en la penumbra. Elena sintió que algo había cambiado, como si el simple acto de conocer la verdad hubiera despertado fuerzas dormidas durante mucho tiempo. Las sombras parecieron alargarse, y por un instante, Elena creyó ver una figura etérea en un rincón oscuro, observándolas con ojos llenos de dolor y venganza. Parpadeó, y la visión desapareció, dejándola con la duda de si había sido real o producto de su imaginación sobrecargada. Abuela, dijo Elena, su voz temblando ligeramente, ¿cómo puedo romper la maldición? Consuelo se levantó lentamente, sus articulaciones crujiendo en protesta. Se acercó a un viejo armario y, tras hurgar por un momento, sacó un libro antiguo, encuadernado en cuero desgastado. Este libro, dijo, entregándoselo a Elena, contiene secretos de nuestra familia y de la maldición. Ha pasado de generación en generación, esperando al Montero que pudiera finalmente romper el ciclo. Elena tomó el libro con reverencia, sintiendo su peso no solo físico sino también simbólico. Al abrirlo, un aroma a papel viejo y secretos olvidados inundó sus sentidos. Debes ser fuerte, mi niña, continuó Consuelo, acariciando el cabello de Elena. El camino que tienes por delante no será fácil. La maldición luchará contra ti, tratará de detenerte. Pero recuerda, el amor verdadero y el perdón son más poderosos que cualquier magia oscura. Elena asintió, sintiendo el peso de la responsabilidad caer sobre sus hombros. Mientras hojeaba las páginas del libro, llenas de símbolos extraños y palabras en idiomas que no comprendía, supo que su vida había cambiado para siempre. La luz del atardecer se filtraba por las ventanas polvorientas del ático, proyectando sombras largas que parecían danzar alrededor de Elena y Consuelo. En la distancia, el sonido de las campanas de la iglesia marcaba el final del día, pero para Elena, era el comienzo de una aventura que determinaría no solo su destino, sino el de toda su familia. Con el libro en sus manos y la determinación brillando en sus ojos, Elena se preparó para enfrentar lo desconocido. La maldición del amante traicionado había encontrado su nuevo objetivo, y la batalla por el futuro de los Montero estaba a punto de comenzar. La mañana siguiente amaneció con una extraña mezcla de luz y sombras en Guanajuato. El sol brillaba a través de las cortinas de la habitación de Elena, pero había una frialdad en el aire que no correspondía a la cálida primavera de la ciudad colonial. Elena se despertó con una sensación de inquietud que no lograba sacudirse, los eventos del día anterior pesando en su mente como una losa. Se levantó de la cama, sus pies descalzos tocando el frío suelo de madera. El libro que su abuela le había entregado yacía en su mesita de noche, su presencia casi palpable en la habitación. Elena lo miró con una mezcla de fascinación y temor, consciente de que dentro de sus páginas envejecidas se encontraban secretos que podrían cambiar su vida para siempre. Mientras se preparaba para el día,
no podía dejar de pensar en la historia que su abuela le había contado. ¿Podría ser cierto? ¿Realmente existía una maldición sobre su familia? La parte racional de su mente luchaba contra la idea, pero algo más profundo, más instintivo, le decía que había verdad en las palabras de consuelo. Elena decidió que necesitaba investigar más a fondo. Tomó el libro, lo metió en su bolso y salió de la casa, decidida a buscar respuestas. Las calles de Guanajuato estaban ya llenas de vida, vendedores pregonando sus mercancías, turistas admirando la arquitectura colonial, y locales yendo y viniendo en sus quehaceres diarios. Pero para Elena, la ciudad parecía diferente hoy, como si un velo se hubiera levantado, revelando sombras y secretos en cada esquina. Se dirigió a la biblioteca local, un antiguo convento reconvertido que albergaba archivos históricos de la ciudad. El edificio, con sus muros de cantera y sus arcos imponentes, parecía guardar sus propios secretos. Elena entró, el aroma a libros viejos y polvo llenando sus pulmones. Pasó horas hundiéndose en viejos periódicos y registros, buscando cualquier mención de su familia o de eventos inexplicables que pudieran estar relacionados con la maldición. A medida que profundizaba en su investigación, comenzó a notar un patrón inquietante. Generación tras generación, los Montero habían sufrido tragedias inexplicables, accidentes misteriosos, amores frustrados, muertes prematuras. No puede ser coincidencia, murmuró para sí misma, pasando las páginas amarillentas con manos temblorosas. Su corazón latía con fuerza mientras las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. De repente, una voz detrás de ella la sobresaltó, sacándola de sus pensamientos. Buscando fantasmas del pasado, ¿eh? Elena se giró bruscamente, encontrándose cara a cara con un hombre mayor, de aspecto excéntrico. Su cabello canoso estaba despeinado y sus ojos brillaban con una intensidad peculiar detrás de unas gafas gruesas. Vestía un traje anticuado que parecía sacado de otra época, y en su mano sostenía un bastón de madera tallada. «Disculpe, ¿nos conocemos?», preguntó Elena, desconcertada y un poco a la defensiva. El hombre sonrió enigmáticamente, revelando dientes sorprendentemente blancos. «Me llamo Emiliano. Y digamos que tengo un interés especial en las historias olvidadas de Guanajuato». Elena dudó por un momento, estudiando al extraño. Había algo en su mirada, una mezcla de sabiduría y misterio, que la impulsó a confiar en él. Quizás era la desesperación por encontrar respuestas, o tal vez algo más profundo, como si una parte de ella reconociera a un aliado en esta extraña aventura. «Soy Elena», dijo finalmente. «Elena Montero». Los ojos de Emiliano se iluminaron al escuchar su apellido. «Ah, una Montero. Interesante, muy interesante». Elena tomó una decisión en ese momento. Le contó a Emiliano sobre la maldición, las cartas, la historia de María Soledad y Diego. Las palabras salieron en un torrente, como si hubiera estado conteniendo esta historia dentro de ella durante toda su vida. Emiliano escuchó atentamente, asintiendo de vez en cuando, sus ojos nunca dejando el rostro de Elena. Cuando ella terminó, se quedó en silencio por un largo momento, como si estuviera procesando toda la información. «Lo que buscas», dijo finalmente, su voz baja y grave, «no lo encontrarás en estos libros. La verdadera historia está escrita en las piedras de la ciudad, en los susurros del viento, en la sangre de tu familia». «¿Qué quiere decir?», preguntó Elena, intrigada y un poco asustada. Emiliano se inclinó más cerca, bajando la voz hasta que fue apenas un susurro. «La maldición es real, niña. Y está despertando. Puedo sentirlo en el aire, como electricidad antes de una tormenta». Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda. Las palabras de Emiliano confirmaban sus peores temores, pero también encendían una chispa de esperanza. Si la maldición era real, entonces también debía haber una forma de romperla. «¿Cómo lo sabe?», preguntó, su voz mezclada con curiosidad y temor. «¿Quién es usted realmente?». Emiliano sonrió misteriosamente, sus ojos brillando con un conocimiento antiguo. «Digamos que soy alguien que ha visto más de lo que debería en esta vida. Y si quieres romper la maldición,
vas a necesitar ayuda. En ese momento, las luces de la biblioteca parpadearon y se apagaron por un instante. El aire se volvió frío de repente, y Elena sintió como si algo invisible pasara a su lado, rozando su piel. Cuando las luces volvieron a encenderse, Emiliano había desaparecido. Elena miró a su alrededor, confundida y un poco asustada. En la mesa frente a ella, donde antes no había nada, ahora había un pequeño libro de cuero gastado. Lo abrió con manos temblorosas y leyó la primera página. Para romper la maldición del amante traicionado, debes enfrentar los pecados del pasado y redimir el corazón roto. Pero ten cuidado, porque las sombras están hambrientas, y el precio del fracaso es más alto de lo que puedas imaginar. Elena cerró el libro de golpe, su corazón latiendo con fuerza. Sabía que había cruzado un punto sin retorno. La búsqueda para romper la maldición había comenzado oficialmente, y con ella, los peligros que acechaban en las sombras de Guanajuato. Mientras salía de la biblioteca, el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de un rojo sangre que parecía un presagio de lo que estaba por venir. Elena no notó la figura etérea que la observaba desde un rincón oscuro, sus ojos brillando con una mezcla de dolor y anticipación. La maldición había encontrado su nuevo objetivo, y no lo dejaría ir fácilmente. Elena caminó por las calles de Guanajuato, su mente dando vueltas con todo lo que había descubierto. Las palabras de Emiliano y el misterioso libro pesaban en su conciencia. Sabía que estaba al borde de algo grande, algo peligroso, pero también sentía una determinación creciente. Esta era su oportunidad de hacer algo importante, de salvar a su familia de un destino cruel. Mientras el sol se ocultaba completamente y las sombras se alargaban en las calles empedradas, Elena tomó una decisión. Enfrentaría esta maldición, descubriría sus secretos y encontraría la manera de romperla. No importaba el costo, no importaba el peligro. Era hora de que los Montero tomaran control de su destino. Con el libro apretado contra su pecho y una nueva resolución en su corazón, Elena se dirigió a casa. La noche había caído sobre Guanajuato, pero para ella, era el comienzo de un nuevo amanecer, el inicio de una aventura que cambiaría su vida para siempre. El sol se ponía sobre Guanajuato, tiñendo las calles empedradas de un naranja ardiente que parecía reflejar el tumulto interior de Elena. Caminaba apresuradamente hacia su casa, el libro misterioso apretado contra su pecho como si fuera un escudo contra los peligros invisibles que ahora sabía que acechaban en las sombras. Las calles estaban llenas de vida, mariachis tocando en las plazas, el aroma a tacos al pastor flotando desde los puestos callejeros, parejas paseando de la mano. Pero para Elena, todo parecía diferente ahora. Cada sombra podía ocultar un secreto, cada rostro desconocido podía ser una amenaza. Al llegar a la casa Montero, una imponente estructura colonial con balcones de hierro forjado y pesadas puertas de madera, Elena se detuvo en seco. Su primo Javier estaba esperándola en el porche, su rostro normalmente jovial ensombrecido por la preocupación. Javier siempre había sido el chico dorado de la familia, alto, de complexión atlética, con una sonrisa fácil que encantaba a todos. Pero esta noche, esa sonrisa estaba ausente, reemplazada por una mueca de ansiedad. «Elena, ¿dónde has estado?», preguntó Javier, su voz teñida de angustia. La abuela Consuelo, ella. El corazón de Elena se detuvo por un momento, un frío helado recorriendo su espalda. «¿Qué pasa con la abuela?». Javier tragó saliva antes de responder, sus ojos evitando los de Elena. «Está en el hospital. Tuvo un accidente en las escaleras. Los médicos dicen que es grave». Elena sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. Las palabras de Javier resonaban en su mente, mezclándose con las advertencias sobre la maldición. ¿Podría ser esto parte de ella? ¿Había comenzado ya a cobrar nuevas víctimas? Sin perder un segundo, ambos se dirigieron al hospital. Durante el trayecto en el taxi, Elena no podía dejar de pensar en todo lo que había descubierto ese día. Quería contarle a Javier, compartir el peso de este conocimiento, pero ¿cómo explicar algo que ella misma apenas comenzaba a comprender?
El Hospital General de Guanajuato se alzaba ante ellos, un edificio moderno que contrastaba con la arquitectura colonial de la ciudad. Dentro, el olor a desinfectante y el zumbido constante de máquinas creaban una atmósfera de tensión y ansiedad. Encontraron a Consuelo en cuidados intensivos. La anciana yacía inmóvil en la cama, su piel pálida contrastando con el blanco de las sábanas, conectada a máquinas que emitían pitidos constantes. Elena tomó la mano de su abuela, sintiendo lo fría que estaba. «Abuela», susurró, las lágrimas rodando por sus mejillas, «por favor, resiste. Te necesito. Hay tanto que necesito preguntarte, tanto que necesito saber». Javier puso una mano en el hombro de Elena, ofreciendo consuelo silencioso. El silencio de la habitación solo era interrumpido por el pitido rítmico de los monitores. De repente, los ojos de Consuelo se abrieron. Miró directamente a Elena, y por un momento, pareció que iba a hablar. Pero entonces, su mirada se desvió hacia un rincón oscuro de la habitación y una expresión de terror puro se dibujó en su rostro. «No», gritó Consuelo, su voz ronca y desesperada. «Aléjate de ella. No la toques». Elena y Javier miraron hacia donde Consuelo estaba señalando, pero no vieron nada más que sombras. Sin embargo, Elena sintió un escalofrío recorrer su cuerpo, como si algo frío e invisible hubiera pasado a su lado. Las máquinas comenzaron a pitar frenéticamente. Médicos y enfermeras irrumpieron en la habitación, empujando a Elena y Javier fuera mientras trabajaban para estabilizar a Consuelo. En el pasillo, Elena se desplomó contra la pared, temblando. Javier la abrazó, tratando de consolarla, pero ella podía sentir que él también estaba asustado y confundido. «¿Qué está pasando, Elena?», preguntó Javier, su voz quebrada por la emoción. «Primero el accidente de la abuela, y ahora esto. Es como si algo estuviera persiguiendo a nuestra familia». Elena miró a su primo, dudando si contarle la verdad. Finalmente, decidió que necesitaba un aliado en esta lucha contra lo desconocido. Tomó una respiración profunda y comenzó a hablar. «Javier», comenzó, su voz apenas un susurro, «hay algo que necesitas saber. Sobre nuestra familia, sobre una maldición». Mientras Elena relataba la historia, vio cómo la incredulidad inicial de Javier se transformaba en una mezcla de miedo y determinación. Le habló sobre las cartas que había encontrado, sobre la historia de María Soledad y Diego, sobre el encuentro con Emiliano en la biblioteca y el misterioso libro que había aparecido. Cuando terminó, Javier se quedó en silencio por un largo momento, procesando toda la información. Elena esperó, temiendo que su primo la tachara de loca o se riera de toda la idea. Finalmente, Javier habló. «Te creo», dijo, su voz firme. «No sé por qué, pero siento que es verdad. Siempre ha habido algo extraño en nuestra familia. Cosas que no se hablaban, secretos que se susurraban. Esto tiene sentido, de una manera retorcida». Elena sintió que un peso se levantaba de sus hombros. No estaba sola en esto. «¿Qué podemos hacer?», preguntó, buscando en los ojos de Javier alguna guía, alguna esperanza. Javier tomó su mano, apretándola con fuerza. «Lo que sea necesario», respondió. «Somos familia, Elena. Si hay una maldición, la enfrentaremos juntos. La romperemos». Elena sacó el libro misterioso de su bolso. «Tenemos que romper la maldición», dijo. «Y creo que este libro puede tener la clave». Juntos, abrieron el libro y comenzaron a leer. Las páginas estaban llenas de símbolos extraños y rituales complicados. Pero entre las líneas crípticas, encontraron una pista: para romper las cadenas del pasado, debes viajar al lugar donde todo comenzó. Donde el amor se convirtió en odio, y el odio en maldición. Solo allí podrás enfrentar al espíritu vengativo y ofrecer el sacrificio necesario. Elena y Javier se miraron, una mezcla de miedo y determinación en sus ojos. «El callejón», dijo Elena. «Donde Diego traicionó a María Soledad. Ahí es donde tenemos que ir».
Mientras se preparaban para salir del hospital, ninguno de los dos notó la figura etérea que los observaba desde las sombras. Los ojos del espectro brillaban con una mezcla de dolor y anticipación. La confrontación final se acercaba, y con ella, el destino de la familia Montero pendía de un hilo. Elena y Javier salieron del hospital, la noche de Guanajuato envolviéndolos como un manto. Las calles estaban casi desiertas ahora, y el silencio solo era interrumpido por el eco de sus pasos en el empedrado. ¿Estás segura de esto?, preguntó Javier mientras caminaban. Elena asintió, aunque el miedo le apretaba el estómago. No tenemos opción, respondió. Es la única manera de salvar a la abuela, y a todos nosotros. Mientras se adentraban en las calles oscuras, la ciudad parecía contener la respiración, como si supiera que estaba a punto de presenciar un enfrentamiento entre el pasado y el presente, entre el amor y la venganza. La maldición del amante traicionado estaba a punto de llegar a su clímax, y Elena y Javier eran las piezas centrales en este juego del destino. La noche caía sobre Guanajuato como un manto de terciopelo negro, salpicado de estrellas que brillaban con una intensidad sobrenatural. Elena y Javier caminaban por las calles empedradas, sus pasos resonando en el silencio sepulcral que parecía haber envuelto a la ciudad. El libro misterioso pesaba en el bolso de Elena como un secreto oscuro, y cada sombra parecía cobrar vida propia, danzando en los límites de su visión. ¿Estás segura de esto?, preguntó Javier, su voz apenas un susurro que se perdía en la noche. Elena asintió, aunque el miedo le apretaba el estómago con dedos helados. No tenemos opción, respondió, su voz temblando ligeramente. Es la única manera de salvar a la abuela, y a todos nosotros. Llegaron al callejón donde, décadas atrás, María Soledad había descubierto la traición de Diego. El aire aquí parecía más denso, cargado de una energía inquietante que hacía que el vello de la nuca se les erizara. Las paredes de los edificios circundantes parecían inclinarse sobre ellos, como si quisieran atraparlos en su abrazo de piedra. Elena sacó el libro y lo abrió en la página que habían estado estudiando. La tenue luz de una farola cercana apenas iluminaba las palabras crípticas. Según esto, dijo, su voz temblando ligeramente, tenemos que realizar un ritual para convocar al espíritu de María Soledad. Comenzaron a dibujar símbolos en el suelo con tiza, siguiendo las instrucciones del libro. El viento comenzó a soplar, aunque no había brisa en el resto de la ciudad. Traía consigo susurros ininteligibles, como si las voces del pasado intentaran comunicarse con ellos. Elena, dijo Javier de repente, su voz temblorosa, ¿no sientes como si nos estuvieran observando? Elena levantó la vista y sintió que se le helaba la sangre en las venas. En las ventanas de los edificios circundantes, rostros pálidos y espectrales los observaban. Docenas de ojos brillantes, llenos de una mezcla de dolor y acusación, los miraban fijamente desde las sombras. Son ellos, susurró Elena, su voz apenas audible sobre el aullido creciente del viento. Todas las víctimas de la maldición a lo largo de los años. Terminaron el círculo y Elena comenzó a recitar las palabras del ritual, su voz mezclándose con el viento que ahora aullaba como un animal herido. Las sombras parecían cobrar vida, danzando alrededor de ellos en un frenesí macabro. De repente, una figura etérea se materializó en el centro del círculo. Era una mujer joven, de una belleza etérea y terrible. Su cabello negro flotaba alrededor de su rostro como si estuviera sumergida en agua, y sus ojos ardían con un fuego sobrenatural que parecía consumir todo a su alrededor. María Soledad, dijo Elena, su voz apenas audible sobre el aullido del viento. El espectro la miró, inclinando la cabeza en un gesto que era a la vez curioso y amenazante. Has venido a romper la maldición, dijo, su voz como el susurro de hojas secas arrastradas por el viento. Pero, ¿estás dispuesta a pagar el precio? ¿Qué precio?, preguntó Javier, dando un paso adelante protectoramente. María Soledad sonrió, una sonrisa fría y sin alegría que hizo que Elena sintiera como si le hubieran echado un balde de agua helada. La maldición se alimenta de amor traicionado, respondió el espectro. Para romperla, uno de ustedes debe sacrificar su amor más preciado. Elena y Javier se miraron, el horror reflejado en sus ojos.
La realización de lo que esto significaba cayó sobre ellos como una losa. No, dijo Elena, negando con la cabeza. Debe haber otra manera. No la hay, respondió María Soledad, su voz ahora cargada de una tristeza antigua e inmensa. Esa es la naturaleza de la maldición. Amor por amor, corazón por corazón. En ese momento, una nueva voz se unió a la conversación, sobresaltando a todos. Yo lo haré. Todos se giraron para ver a Consuelo, la abuela de Elena, de pie en la entrada del callejón. Estaba pálida y débil, apoyada en un bastón, pero sus ojos brillaban con una determinación feroz. Abuela, ¿qué haces aquí?, exclamó Elena, corriendo hacia ella. Deberías estar en el hospital. Consuelo sonrió tristemente, acariciando la mejilla de su nieta. No podía dejarlos enfrentar esto solos, dijo suavemente. Y si alguien debe hacer el sacrificio, debo ser yo. No, abuela, no puedes, suplicó Elena, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Pero Consuelo ya estaba caminando hacia el círculo, sus pasos vacilantes pero decididos. He vivido una vida larga y plena, dijo, su voz cargada de emoción. Y mi amor más grande siempre ha sido mi familia. Si mi sacrificio puede salvarlos, lo haré con gusto. María Soledad observó a Consuelo con una mezcla de respeto y tristeza. ¿Estás segura de tu decisión, anciana?, preguntó, su voz suavizándose por primera vez. Consuelo asintió. Lo estoy. El viento aullaba con renovada fuerza, y las sombras danzaban frenéticamente alrededor de ellos. Elena y Javier observaban, impotentes, mientras Consuelo se adentraba en el círculo. María Soledad extendió una mano etérea hacia Consuelo. Que tu sacrificio rompa las cadenas del pasado, dijo solemnemente. En el momento en que sus manos se tocaron, una luz cegadora inundó el callejón. Elena y Javier cerraron los ojos, incapaces de mirar directamente. El viento rugía a su alrededor, y podían escuchar gritos y lamentos, como si todas las almas atrapadas por la maldición estuvieran siendo liberadas al mismo tiempo. Cuando la luz se desvaneció y pudieron volver a abrir los ojos, tanto María Soledad como Consuelo habían desaparecido. El callejón estaba en silencio, el viento se había detenido, y las sombras habían vuelto a la normalidad. Elena cayó de rodillas, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Javier la abrazó, su propio rostro húmedo por el llanto. Se ha ido, susurró Elena. La abuela se ha ido. Pero mientras lloraban su pérdida, no se dieron cuenta de que algo había cambiado. Las sombras ya no parecían amenazantes, y el aire se sentía más ligero, como si un peso invisible se hubiera levantado de la ciudad. De repente, una suave brisa los envolvió, trayendo consigo el aroma de flores y el susurro de una voz familiar. Los amo, parecía decir el viento. Sean felices. Elena y Javier se miraron, una mezcla de tristeza y esperanza en sus ojos. La maldición se había roto, pero a un costo terrible. Sin embargo, en ese momento, supieron que el sacrificio de Consuelo no había sido en vano. Mientras el sol comenzaba a asomarse en el horizonte, tiñendo el cielo de rosa y oro, Elena y Javier salieron del callejón, dejando atrás las sombras del pasado. La ciudad de Guanajuato parecía despertar de un largo sueño, y con ella, la familia Montero se preparaba para un nuevo amanecer, libre al fin de la maldición que los había atormentado durante generaciones. Pero lo que Elena y Javier no sabían era que su lucha contra las fuerzas oscuras apenas había comenzado. Porque en las sombras de Guanajuato, otros secretos esperaban ser descubiertos, y otros espíritus buscaban venganza. La maldición del amante traicionado había sido rota, pero el mundo de lo sobrenatural seguía existiendo, esperando a aquellos lo suficientemente valientes o lo suficientemente tontos para explorarlo. Los días siguientes al sacrificio de Consuelo pasaron como en una nebulosa para Elena y Javier. El funeral fue un asunto sombrío, con la familia Montero reunida bajo un cielo gris que parecía reflejar su dolor colectivo. La ciudad de Guanajuato, normalmente vibrante y llena de vida, parecía guardar un silencio respetuoso, como si entendiera la magnitud de lo que había ocurrido en sus calles ancestrales.
Elena se encontraba de pie frente a la tumba de su abuela, mucho después de que los demás se habían ido. El viento agitaba suavemente su cabello mientras leía una y otra vez la inscripción en la lápida: Consuelo Montero, amada madre, abuela y guardiana. Su amor rompió las cadenas del pasado. Te extraño tanto, abuela, susurró Elena, una lágrima rodando por su mejilla. Ojalá estuvieras aquí para guiarnos. Hay tanto que no entiendo todavía. De repente, sintió una mano en su hombro. Se giró para encontrarse con Javier, su rostro una máscara de preocupación y determinación. Elena, dijo suavemente, sé que es difícil, pero tenemos que hablar sobre lo que pasó. Sobre lo que significa para nosotros, para la familia. Elena asintió lentamente. Juntos, caminaron hacia un banco cercano y se sentaron. El cementerio estaba desierto, solo el susurro del viento entre las lápidas rompía el silencio. La maldición se ha roto, comenzó Javier, su voz baja y pensativa. Pero, ¿a qué precio? Y más importante aún, ¿realmente ha terminado todo? Elena sacó el libro misterioso de su bolso. Lo habían estado estudiando desde aquella noche fatídica, buscando respuestas, tratando de entender la magnitud de lo que habían enfrentado y lo que podría estar por venir. Según esto, dijo Elena, hojeando las páginas amarillentas, el sacrificio de la abuela debería haber roto la maldición. Pero hay algo más aquí, algo sobre ecos del pasado y deudas no pagadas. Javier frunció el ceño, inclinándose para ver mejor las páginas del libro. ¿Qué crees que significa? Antes de que Elena pudiera responder, un grito agudo cortó el aire, sobresaltándolos a ambos. Se pusieron de pie de un salto, mirando alrededor frenéticamente, buscando la fuente del sonido. A unos metros de distancia, vieron a una mujer mayor tambaleándose, señalando con horror hacia una de las tumbas más antiguas del cementerio. Cuando Elena y Javier se acercaron, vieron lo que había causado su angustia: la lápida, que llevaba grabado el nombre de María Soledad, estaba cubierta de lo que parecía ser sangre fresca. Imposible, murmuró Javier, su rostro pálido como la cera. Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda. La maldición, tal vez no ha terminado después de todo. En ese momento, el suelo bajo sus pies comenzó a temblar. Las lápidas se sacudían, y un gemido bajo y terrorífico parecía emanar de la tierra misma. El cielo, que momentos antes había estado despejado, se oscureció repentinamente, como si una tormenta sobrenatural se estuviera formando sobre sus cabezas. «Tenemos que salir de aquí», gritó Javier, tomando a Elena del brazo. Corrieron hacia la salida del cementerio, el caos desatándose a su alrededor. Tumbas se abrían, espectros etéreos se elevaban en el aire, sus rostros contorsionados en muecas de dolor y furia. El viento aullaba, trayendo consigo susurros y lamentos de voces que parecían venir de otro mundo. Justo cuando estaban a punto de alcanzar la puerta del cementerio, una figura se materializó frente a ellos, bloqueando su camino. Era María Soledad, pero ya no era la joven hermosa que habían visto en el callejón. Ahora su rostro estaba demacrado, sus ojos ardían con un fuego infernal, y su cuerpo parecía estar compuesto de sombras y niebla. «Creíste que podrías escapar tan fácilmente, ¿verdad?», dijo, su voz como el crujir de huesos secos. «La deuda de sangre aún no se ha pagado por completo». Elena dio un paso al frente, enfrentando al espectro a pesar del miedo que la consumía. «¿Qué quieres de nosotros?», exclamó. «¿La abuela se sacrificó para romper la maldición?». María Soledad sonrió, una sonrisa fría y sin alegría que hizo que el aire alrededor de ellos se congelara. «Oh, niña ingenua. La maldición es solo el comienzo. Hay secretos en tu familia que ni siquiera puedes imaginar. Y es hora de que salgan a la luz». Con un gesto de su mano espectral, María Soledad hizo que el libro en manos de Elena se abriera de golpe. Las páginas giraron frenéticamente, como movidas por un viento invisible, hasta detenerse en una que nunca antes habían visto. «Lean», ordenó el espectro, su voz resonando con un poder antiguo y terrible. «Y prepárense para enfrentar la verdadera oscuridad que acecha en el corazón de los Montero».
Elena y Javier miraron la página con horror creciente. Lo que leyeron allí cambió todo lo que creían saber sobre su familia y sobre la maldición. La verdad era más oscura y más antigua de lo que jamás habían imaginado. El viento aullaba a su alrededor, llevando los lamentos de los espíritus atormentados. Las sombras danzaban, formando figuras grotescas que parecían burlarse de ellos. Elena y Javier se dieron cuenta de que su lucha contra las fuerzas oscuras apenas había comenzado. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Javier, su voz apenas audible sobre el caos que los rodeaba. Elena miró a María Soledad, luego a su primo, y finalmente al libro en sus manos. Tomó una respiración profunda, reuniendo todo el coraje que pudo. Lo único que podemos hacer, respondió. Enfrentar la verdad, no importa cuán terrible sea, y terminar con esto de una vez por todas. María Soledad asintió, una chispa de algo parecido al respeto brillando en sus ojos infernales. Así sea, dijo. Pero recuerden, el precio de la verdad podría ser más alto de lo que jamás imaginaron. Con estas palabras, el espectro se desvaneció en el aire, llevándose consigo la tormenta sobrenatural. El cementerio quedó en silencio, pero Elena y Javier sabían que era solo la calma antes de una tormenta aún mayor. Miraron el libro abierto en sus manos, conscientes de que las páginas contenían secretos que podrían destruir todo lo que conocían. Pero también sabían que era su única esperanza de poner fin a la oscuridad que había plagado a su familia durante generaciones. Con el peso del destino sobre sus hombros, Elena y Javier salieron del cementerio, dejando atrás las tumbas silenciosas y los secretos enterrados. La noche caía sobre Guanajuato, y con ella, la promesa de revelaciones que cambiarían sus vidas para siempre. Lo que no sabían era que, en las sombras de la ciudad, otras fuerzas se estaban moviendo. La verdadera batalla apenas estaba comenzando, y el destino de no solo los Montero, sino de todo Guanajuato, pendía de un hilo. El sol se ponía sobre Guanajuato, tiñendo el cielo de un rojo sangre que parecía presagiar los horrores por venir. Elena y Javier estaban sentados en la sala de la casa Montero, el libro misterioso abierto entre ellos. Sus rostros estaban pálidos, sus ojos ensombrecidos por el peso de lo que habían descubierto. La antigua mansión familiar, con sus techos altos y sus paredes cubiertas de retratos de antepasados, parecía observarlos en silencio, como si los fantasmas del pasado estuvieran atentos a cada palabra que pronunciaban. El aire estaba cargado de tensión, y el silencio era tan denso que casi podía tocarse. No puede ser cierto, murmuró Javier, negando con la cabeza. Sus manos temblaban ligeramente mientras pasaba las páginas del libro. ¿Nuestra familia, cómo pudieron? Elena pasó una mano temblorosa por las páginas amarillentas, sus ojos recorriendo una y otra vez las líneas que habían cambiado todo. Pero lo es, Javier, respondió, su voz apenas un susurro. Está todo aquí. La verdadera razón detrás de la maldición. Según el libro, la traición de Diego a María Soledad había sido solo la punta del iceberg. La familia Montero había estado involucrada durante generaciones en un culto oscuro, haciendo pactos con fuerzas sobrenaturales a cambio de riqueza y poder. La maldición no fue solo el resultado de un corazón roto, sino el castigo por años de rituales sangrientos y sacrificios inhumanos. Las páginas revelaban detalles escalofriantes de rituales realizados en cámaras secretas bajo la ciudad, de pactos sellados con sangre inocente, de fortunas construidas sobre el sufrimiento de otros. Cada generación de los Montero había participado, perpetuando un ciclo de oscuridad y traición que se remontaba siglos atrás. Nuestros antepasados, dijo Elena, su voz temblando, no eran las víctimas de la maldición. Eran sus arquitectos. Javier se levantó abruptamente, caminando hacia la ventana. La luz del atardecer proyectaba su sombra en la pared, larga y distorsionada. ¿Cómo pudieron ocultarlo durante tanto tiempo?, preguntó, su voz cargada de incredulidad y rabia. Elena cerró los ojos, recordando las historias que su abuela Consuelo les contaba, las advertencias veladas, los secretos susurrados. Creo que algunos lo sabían, respondió lentamente. La abuela, creo que ella intentaba protegernos. Su sacrificio no fue solo para romper la maldición,
sino para darnos la oportunidad de poner fin a todo esto. Un silencio pesado cayó sobre la habitación mientras ambos primos procesaban la magnitud de lo que habían descubierto. El peso de generaciones de secretos y pecados parecía caer sobre sus hombros. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Javier, su voz apenas un susurro. Antes de que Elena pudiera responder, un golpe fuerte resonó en la puerta principal, sobresaltándolos a ambos. Se miraron, el miedo reflejado en sus ojos. ¿Quién podría ser a esta hora? Elena se levantó lentamente, acercándose a la puerta con cautela. Javier la siguió, preparado para enfrentar cualquier amenaza. Cuando Elena abrió la puerta, se encontraron cara a cara con Emiliano, el misterioso hombre de la biblioteca. El anciano parecía haber envejecido años desde la última vez que lo vieron. Su rostro estaba surcado de arrugas más profundas, y sus ojos brillaban con una urgencia que no habían visto antes. Ustedes dos, dijo Emiliano, su voz cargada de urgencia, tienen que venir conmigo. Ahora. ¿Por qué deberíamos confiar en ti?, preguntó Elena, desconfiada. Después de todo lo que habían descubierto, era difícil saber en quién podían confiar. Emiliano los miró fijamente, sus ojos brillando con una intensidad sobrenatural que los hizo retroceder instintivamente. Porque soy el único que puede ayudarlos a detener lo que está por venir, respondió. La verdad que han descubierto es solo el comienzo. El verdadero peligro apenas está despertando. Elena y Javier intercambiaron miradas. A pesar de su desconfianza, sabían que necesitaban respuestas, y Emiliano parecía ser el único que podía proporcionarlas. ¿A dónde nos llevas?, preguntó Javier mientras salían de la casa. A donde todo comenzó, respondió Emiliano enigmáticamente. Y donde todo debe terminar. Los guió por las calles oscuras de Guanajuato, que parecían más siniestras que nunca. Las sombras parecían moverse por sí solas, y el aire estaba cargado de susurros y lamentos apenas audibles. Llegaron a una antigua iglesia en las afueras de la ciudad, sus muros cubiertos de enredaderas y símbolos extraños que brillaban tenuemente en la oscuridad. Este lugar, explicó Emiliano mientras entraban, ha sido el centro del culto de su familia durante siglos. Y es aquí donde debemos realizar el ritual para poner fin a todo esto. El interior de la iglesia era un espacio cavernoso, iluminado por velas que proyectaban sombras danzantes en las paredes. En el centro había un círculo de velas negras, rodeado de símbolos que Elena reconoció del libro misterioso. Emiliano los guió hacia el círculo, explicando rápidamente lo que debían hacer. El ritual requiere sangre de la línea Montero, dijo, sacando una daga ornamentada que brillaba con un resplandor antinatural. Pero también requiere un sacrificio mayor. Uno de ustedes debe ofrecerse voluntariamente para mantener a raya las fuerzas oscuras. Elena y Javier se miraron, el horror reflejado en sus ojos. La realización de lo que esto significaba cayó sobre ellos como una losa. Yo lo haré, dijo Elena finalmente, dando un paso adelante. Su voz temblaba, pero había determinación en sus ojos. No, gritó Javier, agarrando su brazo. No puedo perderte a ti también. Debe haber otra manera. Pero antes de que pudieran discutir más, un viento helado sopló a través de la iglesia, apagando todas las velas excepto una. En la penumbra, vieron figuras espectrales materializándose a su alrededor. Eran los espíritus de todos los Montero del pasado, sus rostros contorsionados en muecas de dolor y culpa. María Soledad apareció en el centro del círculo, su forma etérea brillando con una luz fantasmal. Ha llegado el momento de la verdad, dijo, su voz resonando en las paredes de piedra. ¿Están dispuestos a pagar el precio para liberar a su familia de esta maldición? ¿Para romper el ciclo de oscuridad que han perpetuado durante siglos? Elena miró a Javier, luego a Emiliano, y finalmente a María Soledad. Con un suspiro profundo, dio un paso adelante, la daga en su mano. Estoy lista, dijo, su voz temblando ligeramente pero llena de determinación. El aire se cargó de electricidad, y las sombras parecieron cobrar vida propia. Elena levantó la daga, preparándose para hacer el sacrificio que pondría fin a generaciones de oscuridad.
Pero lo que no sabían era que las fuerzas que habían despertado no se rendirían sin luchar, y que el verdadero horror apenas estaba comenzando. El aire en la antigua iglesia parecía cargado de electricidad, denso con la presencia de fuerzas sobrenaturales que se arremolinaban alrededor de Elena, Javier y Emiliano. Las velas parpadeaban violentamente, proyectando sombras danzantes en las paredes de piedra, como si fueran espectadores de otro mundo observando el drama que se desarrollaba. Elena, con la daga en la mano, se encontraba en el centro del círculo ritual. Su corazón latía con fuerza, pero su mirada estaba llena de determinación. Javier, a unos pasos de distancia, la observaba con una mezcla de miedo y admiración, luchando contra el impulso de detenerla. Elena, dijo María Soledad, su forma espectral fluctuando en el aire como humo, ¿estás dispuesta a pagar el precio para romper el ciclo de oscuridad? Elena asintió lentamente. Lo estoy, respondió, su voz firme a pesar del temblor en sus manos. Por mi familia, por Guanajuato, por todos los que han sufrido por esta maldición. Levantó la daga, la hoja brillando con un resplandor antinatural. Pero justo cuando estaba a punto de hacer el corte, una voz resonó en la iglesia, deteniendo a todos en seco. Espera. Todos se giraron para ver a una figura emergiendo de las sombras. Era don Joaquín, el brujo del pueblo, su rostro arrugado mostrando una mezcla de preocupación y determinación. Hay otra manera, dijo, acercándose al círculo. Una que no requiere más derramamiento de sangre Montero. Emiliano dio un paso adelante, su rostro una máscara de sorpresa y sospecha. ¿Qué sabes tú de esto, Joaquín? Don Joaquín miró a Emiliano con ojos que parecían contener siglos de sabiduría. Sé más de lo que crees, viejo amigo. He estado vigilando a esta familia durante generaciones, esperando el momento adecuado para intervenir. Se volvió hacia Elena y Javier. La maldición no se romperá con más sacrificios. Se alimenta de dolor y culpa. La única forma de romperla es con perdón y redención. María Soledad, que había estado observando en silencio, habló entonces. ¿Perdón? ¿Después de todo lo que han hecho? Don Joaquín asintió solemnemente. Sí, precisamente por eso. El ciclo de venganza y culpa debe terminar. Elena, Javier, ustedes son la clave. No por su sangre, sino por sus corazones. Elena bajó la daga lentamente, mirando a don Joaquín con una mezcla de esperanza y confusión. ¿Qué debemos hacer? Deben perdonar, respondió don Joaquín. Perdonar a sus antepasados por los errores que cometieron. Perdonarse a sí mismos por cargar con una culpa que no les pertenece. Y deben pedir perdón a todos los que han sufrido por esta maldición. Javier se acercó a Elena, tomando su mano. Juntos, dijo, su voz llena de determinación. Elena asintió, apretando la mano de su primo. Se volvieron hacia los espíritus que los rodeaban, hacia María Soledad, hacia las sombras del pasado que habían perseguido a su familia durante tanto tiempo. Perdonamos, comenzó Elena, su voz temblando ligeramente pero ganando fuerza con cada palabra. Perdonamos los errores del pasado, las decisiones equivocadas, los pactos oscuros. Pedimos perdón, continuó Javier, por el dolor causado, por las vidas perdidas, por la oscuridad que nuestra familia ha traído a este mundo. A medida que hablaban, algo comenzó a cambiar en el aire. Las sombras parecieron retroceder, y una luz suave comenzó a emanar de Elena y Javier, creciendo en intensidad. María Soledad los observaba, su expresión cambiando de ira a sorpresa, y finalmente a una paz que no había conocido en siglos. Los perdono, dijo suavemente, su forma comenzando a desvanecerse. Y me perdono a mí misma. Uno a uno, los espíritus que los rodeaban comenzaron a desaparecer, sus rostros mostrando alivio y paz. La iglesia se llenó de una luz cálida y reconfortante, disipando las últimas sombras de la maldición. Cuando la luz se desvaneció, Elena y Javier se encontraron solos en la iglesia con don Joaquín y Emiliano. El aire se sentía más ligero, como si un peso invisible se hubiera levantado de sus hombros y de toda la ciudad. Está hecho, dijo don Joaquín,
sonriendo suavemente. La maldición ha sido rota, no con sangre, sino con amor y perdón. Elena y Javier se abrazaron, lágrimas de alivio y alegría corriendo por sus mejillas. Habían enfrentado la oscuridad de su pasado y habían emergido victoriosos. Emiliano se acercó a ellos, su rostro mostrando una mezcla de orgullo y arrepentimiento. Lo siento, dijo. Creí que el sacrificio era la única manera. Ustedes me han enseñado una lección valiosa hoy. Don Joaquín puso una mano en el hombro de Emiliano. Todos hemos aprendido. Y ahora, es tiempo de un nuevo comienzo. Mientras salían de la iglesia, el sol comenzaba a asomarse en el horizonte, bañando Guanajuato en una luz dorada. Las calles parecían más vivas, más brillantes, como si la ciudad entera estuviera celebrando el fin de la maldición. Elena y Javier caminaron por las calles empedradas, sintiendo como si vieran su hogar por primera vez. La gente que pasaba les sonreía, como si pudieran sentir el cambio en el aire. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Javier mientras se detenían en una plaza. Elena miró a su alrededor, a la ciudad que amaba, a las personas que ahora estaban libres de una maldición que ni siquiera sabían que existía. Vivimos, respondió con una sonrisa. Honramos el sacrificio de la abuela Consuelo y de todos los que sufrieron antes que nosotros. Y nos aseguramos de que la oscuridad nunca vuelva a tomar control. Javier asintió, una nueva determinación brillando en sus ojos. Juntos, dijo, tomando la mano de Elena. Juntos, confirmó ella. Mientras el sol se elevaba sobre Guanajuato, Elena y Javier se dieron cuenta de que este no era el final de su historia, sino el comienzo de una nueva. La maldición del amante traicionado había sido rota, pero el mundo seguía lleno de misterios y maravillas. Y ahora, libres del peso del pasado, estaban listos para enfrentar lo que sea que el futuro les deparara. En algún lugar, en el viento que soplaba suavemente por las calles de Guanajuato, se podía escuchar el susurro de Consuelo: bien hecho, mis niños. Bien hecho. Y así, con el amanecer de un nuevo día, comenzó una nueva era para los Montero y para Guanajuato. Una era de luz, de esperanza y de posibilidades infinitas. Fin.